buscarle y consagrarnos y meditar en su palabra, Él nos ayuda y nos equipa y nos ha dado lo que ocupamos y nos aconseja para que limpiemos el templo en el que Él mora. Su Espíritu Santo dice que ahora ha tomado una morada en nosotros y somos templo del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Padre Santo, bendito, poderoso, gracias a Dios. Y el tema dice: Jesús limpia el templo. Vamos a buscar en la escritura Mateo 21:13 y por ahí vamos a empezar a introducirnos. Libro de Mateo. ¿Quién lo tiene por ahí? Ok, y voy a leer. Esta es la otra versión, la NTV. Dice Mateo 21:13. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces vemos que en la escritura dice, en la versión Reina Valera, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos que Dios estaba exhortando al pueblo de Israel hace 2000 años. Dios mismo, Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, vino al pueblo que Él había escogido con el propósito de corregirlo y traerlo a la salvación y decirle las cosas que estaban haciendo desordenadamente. Dios, como Él es soberano, Él es misericordioso y Él nos conoce y nos conoció desde el vientre de nuestra madre, aún antes de la creación Él ya nos conocía. Él tiene algo especial para nosotros y así como también le habló al pueblo de Israel, ahora le habla al pueblo de este día. El Señor tiene un deseo que nosotros limpiemos el templo. Amén. Les dijo a ellos: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Así que el Señor ahora está en una casa, en una morada que somos nosotros. Y dice que es una casa, casa de oración. Pero ahí les decía a este pueblo de Israel, por las cuestiones que estaban haciendo en ese tiempo, que le habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese tiempo? Estando el templo, el lugar donde se llevaban los holocaustos, donde se presentaban una vez al año el sacerdote principal, el sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo. Luego estaba el lugar santo, luego estaba el atrio, donde venían a visitar. No solamente los judíos, el atrio era más para el que no era judío, el atrio de afuera del templo. Entonces venían personas de todas partes del mundo conocido en ese tiempo a adorar a Dios. Porque no solamente el pueblo de Dios, el judío, no solamente ellos buscaban de Dios, había otros pueblos de diferentes partes del mundo que venían en ciertos días especiales a buscar o escuchar del consejo de Dios, y lo cual también ellos tenían que hacer un sacrificio, ofrecerle un sacrificio a Dios. Entonces estas personas que venían de muy lejos, pues les era imposible traer el sacrificio, que era el corderito, las palomas, el animal que se fuera a hacer. Pero había tanto para ellos como para el pueblo de Israel, todo el que vivía lejos, no era necesario que trajeran desde lejos su sacrificio, podían llegar ahí y comprarlo. Y ahí había para hacerle sacrificio, y había también casas de cambio donde venían personas de otras naciones y cambiaban ahora sí que sus pesos por dólares, por decirlo así. Entonces el pueblo judío había hecho un consorcio, había hecho ya un negocio de la casa de Dios. Ya no estaba el pueblo de Israel en general sirviéndole de corazón a un Dios vivo, a un Dios soberano, sino que estaban haciendo de una manera religiosa y buscando la atracción económica y solamente cumpliendo con una religiosidad. Entonces dicen los comentarios que ese pueblo de Israel lo que hacía, que cuando las naciones llegaban de lejos a comprar su sacrificio, primero tenían que hacer el cambio de dinero a la moneda actual que se trabajaba en Israel.
lo cual había un porcentaje de mochada que era para el bolsillo de ellos. Entonces era un negocio redondo. Entonces primero ellos cobraban y después vendían los animales, y era un mercado, era un negociazo que se estaba haciendo ahí. Pero era un desorden porque ellos estaban quitando, estaban cerrando realmente el acceso de la casa de Dios, cuando debería de haber sido para venir a adorar al Dios soberano y consagrarse a Él. Estaba haciendo tropiezo. Entonces vamos a ver ahí en el 21, desde el 10 al 13. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, esta es mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos que el Señor entra con autoridad, el Señor Jesucristo, a la casa de, ahora sí que la casa de mi Padre, la casa de Dios, y Él mira el desorden que ve ahí. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, mirando lo que sucedió en esa situación físicamente, ahora en estos días el Señor también está buscando casa de oración en el ser humano. Y Dios llega, Él tiene autoridad y llega a hacer el llamado, y Dios lo que quiere es que las personas, tanto creyentes como no creyentes, aquel que viene a Él y el que está en Él, que echemos fuera todo aquello que estorba, todo aquello que no consagra a Dios. Él les dijo que les volteó las mesas, las sillas, volteó todo y les dijo, esta es casa de oración. Entonces hay ocasiones que cuando nosotros venimos en oración al Señor, tenemos que pedirle también que Él nos ayude, que Él haga ese cambio en nosotros. Esta es su casa, es su templo, y Él tiene que voltear y sacar las cosas que estorban ahí, que nos están impidiendo adorarle como es necesario. El pueblo de Israel, en vez de aceptar el consejo o la amonestación de Dios, dice que este pueblo quería matarlo, querían sacarlo de ahí, pero no se animaban a hacerlo por temor al pueblo de los demás comunes, que lo tenían como profeta, así creían en Cristo Jesús, pero los hombres sacerdotes y aquellos que tenían la lectura les caía mal. Pero el propósito de Dios es venir y quitar los obstáculos, purificar nuestro templo por medio de su palabra. Su palabra es necesaria para que nos limpie. Realmente su palabra no solamente nos limpia, tenemos que ver que interiormente nos desinfecta. Así como a nosotros nos sucede una herida en nuestro cuerpo y hay bacteria ahí, a veces en nuestra alma puede haber un roce, una herida, y cae esa suciedad, y si no es sacada y limpiada, desinfectada, esa crea una bacteria, y en nuestra alma puede empezar a crear una infección que luego se hace un problema y se ve exteriormente. Hablábamos en una ocasión con algunos de los hermanos que hay ocasiones cuando un cristiano vamos caminando bien y de pronto el cristiano empieza a cambiar y empieza a cambiar. A veces a todos nos pasa 1, 2, 3 días el temperamento, la situación momentánea que le haya sucedido, pero estamos hablando de un cambio drástico. Entonces a veces nos podemos ir dando cuenta que posiblemente en este creyente haya entrado una suciedad en su alma y no se despoja de eso, odio o coraje, o le hicieron algo que lo lastimó y empieza a guardar ese rencor dentro de él, y eso empieza a infectar su alma y se empieza a enfermar. Y después podemos ver por medio del comportamiento de la persona que se enfermó su alma, algo le pasó, se enfermó en su alma, porque él no era así, no es el típico de un cristiano común. Entonces si nos descuidamos en nuestro caminar y empiezan a llegar esos obstáculos y empezamos a darle lugar en la casa de Dios a cosas exteriores del mundo, amar más las cosas del mundo que la consagración a Dios,
entramos en una situación similar a los sacerdotes israelitas. Estaban dando más prioridad al negocio que se estaba haciendo, a las cosas del mundo, a quedar bien con los de alrededor, que quedar bien con Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos ser cuidadosos de todo lo que hagamos, continuamente estar examinando nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude a purificarnos, a limpiarnos. Hay veces que nosotros no nos encontramos el problema, pero otra persona sí no lo puede ver el problema. Y hay a veces que hay personas que solamente encuentran problemas a los demás, pero no se encuentran en sí mismos. Y a todos sí les encuentran el problema, pero el de él no. Pero sí es necesario que nos autoexaminemos, porque pueden surgir esas cositas y son obstáculos, y al rato tenemos esto dentro del templo de Dios y a Dios no le agrada. Él quiere que el templo, el suyo, el mío, nuestro templo esté ordenado, dispuesto para cuando se tiene que hacer el sacrificio de la alabanza, de la adoración, eso sea agradable, no sea religioso solamente, no sea de labios para afuera. Hablábamos también con algunos hermanos de la iglesia que el que ha nacido nuevo, el cristiano donde ha venido a morar el Espíritu Santo en este templo y ha ordenado esos templos, tiene ahora sí que más que el lujo, es un privilegio de poderle adorar a Dios realmente en espíritu y en verdad. Porque cuando le cantamos al Señor con ganas de cantarle realmente a Él, que Él nos escuche y decirle: Señor, te amo, gracias por lo que has hecho por mí, estamos adorándole en el espíritu. Y no es lo bonito que cante o lo feo que uno cante, es el convencimiento de la adoración personal con Dios. Y hablamos con ese grupo de hermanos que alguien del mundo, alguien que no conoce, no ha nacido de nuevo, puede aprenderse un canto y le puede salir muy bonito, muy hermoso, y ¡ay, qué bonita voz! Pero solamente es de aquí para afuera, porque no lo está haciendo a un Dios vivo, porque no creen en un Dios vivo. Entonces no lo puede hacer en espíritu. Pero el que ha nacido de nuevo, lo hacemos en espíritu y en verdad, porque ese espíritu mora dentro de nosotros. Pero la palabra nos dice que debemos de quitar todo aquello que estorba dentro de nosotros, quitar esos obstáculos como lo tenía el pueblo de Israel. Debemos de tener un lugar especial para Dios, un lugar de comunión, de santidad, de santificación. Usted y yo tenemos no solamente la necesidad, tenemos la responsabilidad de limpiar este templo. Usted tiene la responsabilidad de limpiar su templo. Yo tengo la responsabilidad y la necesidad. Es una combinación, son ambas cosas. Y somos responsables de esa comunión con Dios. La palabra de Dios es el agua de vida. Esa palabra es la que nos limpia, nos ayuda, nos dirige. Y esa nos ayuda a limpiar ese templo. La palabra no solamente es el poderla repasar, sino que esa nos lleva a que la llevemos a la obediencia, nos pide que obedezcamos, que no solamente escuchemos, sino que hagamos lo que la palabra dice. Entonces es responsabilidad de nosotros el lavarnos con la palabra, el ir a la obediencia de lo que la palabra dice, la oración para que el Espíritu Santo esté alegre y esté cómodo dentro de nosotros. Porque tenemos que preguntarnos cómo se sentía. Miramos esta situación que el Señor Jesucristo llega al templo, esa estructura hecha de piedra, de mármol, algo hermoso, impresionante ahí. Pero Dios no se sentía a gusto. El Señor Jesucristo no se sentía a gusto en ese lugar. Entonces eso lo tenemos que ver en lo espiritual. ¿Cómo está mi vida si es que la llegada del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, si Él se siente a gusto dentro de usted o dentro de mí? O Él entra, cuando Él está dentro de nosotros, ahora que Él vive, ¿qué reacciones tiene Él? ¿Qué le dice o qué me dice el Espíritu acerca de mí, de las obras de mi carne? De las obras y la atención del mundo. ¿Cómo el Señor Jesucristo en esa situación los lleva a este pueblo a un regaño duro? Y lo cual vemos que el Señor Jesucristo se enojó. Ahora sí que fue un
enojo santo por celo de la palabra del templo de Dios. Él sigue teniendo ese mismo celo, Él nos anhela. Y nosotros cuando nos descuidamos, el Espíritu Santo realmente está hablando dentro de nosotros que quiere que corrijamos esa situación, nuestro caminar, nuestros pasos. Entonces son cosas necesarias que tenemos que hacer para cuidar este templo. Y de esto me gustaría escuchar de cada uno de ustedes qué cosas nosotros como seres humanos podemos hacer que no deberíamos, pero que ensucian nuestro templo, que estamos conscientes, cosas que no le agradan al Señor. ¿Qué es lo que ensucia el templo de Dios? ¿Qué puede haber? Hay muchas cosas. Me gustaría que participaran. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden ensuciar el templo de Dios? La crítica. La crítica. Una raíz de amargura. Tener celo con su hermano. Celo, raíz de amargura, críticas. No orar. También lo hace triste al Espíritu Santo cuando no lees la Biblia, cuando no te pones en comunión con Él. Entonces lo entristece uno. La idolatría, creo que estamos batallando mucho en estos tiempos con la idolatría. Generalmente señalamos mucho a católicos, por ejemplo, acerca de que tienen imágenes y muñecos, como les dicen, ¿verdad?, con vestido, y realmente no nos damos cuenta que nosotros idolatramos muchas cosas. Hoy con la tecnología, por ejemplo, el teléfono puede ser una forma en la que no tenemos tiempo para la palabra de Dios, pero sí para estar en Facebook, estar en las redes, 10, 15, 20 minutos. Hay tantas y tantas formas de idolatría, el trabajo, todo lo que se le ponga más atención que a Dios es idolatría, es desviar nuestra atención de lo que Dios quiere. Él nos ha pedido que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y creo que nos desviamos muy fácilmente hacia otra cosa. El enemigo, sabemos que su arma es dividir, es mentir, y desvía nuestra atención muy seguido hacia otras cosas. No quiere que pongamos la atención en Dios. Eso, aunado a nuestra carne, para mí creo que es uno de los puntos que batallamos. Yo en lo personal batallo por el teléfono. ¿Alguien más quiere opinar? Yo creo que es el ego, el sentirme yo muy importante, el amor a nosotros mismos, que quiero salir adelante y quiero hacer las cosas bien y quiero tener lo mejor, y muchas veces nos preocupamos más, nos enfocamos más o nos damos más atención a nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, a mis sueños, a mis metas, y podemos, sin darnos cuenta, poner en segundo lugar a Dios. Primero lo que yo quiero, primero lo mío, primero que yo esté bien, y que mis hijos estén bien, que mi alrededor, lo que yo quiero, estar feliz yo, tranquila, en paz, y estar sentirme como que ya que mis logros, primero mis metas antes que Dios, y es al contrario, tiene que ser menguar nosotros y que Dios sea lo primero en nuestras vidas, lo que Él diga, a donde Él nos lleve, como Él nos quiera tener. Si Él quiere que pasemos por escasez, porque así es bueno para nosotros, entonces en ese momento que nuestra carne y nuestro ego y nuestro yo mengue, y decir, Señor, que sea tu voluntad.
si así tú quieres que pase por esto, en tu nombre lo voy a pasar y voy a vivir en paz y tranquila contigo. Enfocarse en las cosas materiales es muy fácil para mí. Que a veces que la casa y que los niños, pero las cosas materiales estoy mirando que cambiar, que comprar y en realidad, y a veces sí pienso, digo, esto no va a durar, no va a poner la mirada en las cosas que no se ven, pero para mí es fácil desviarme ahí. Entonces vemos que continuamente si empezamos a hacer ese autoexamen dentro de nosotros, hay cosas que realmente nos gustaría cambiar y cosas que estamos en proceso de cambiarlas. ¿Para qué tan decididos estamos haciendo esos cambios para santificarnos a Dios y para poderle realmente entregar un templo limpio como el Señor Jesucristo se lo pidió al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, dice ahí en la escritura, que él llegó y el Señor Jesucristo en su camino cuando iba hacia el templo, de que miró una planta, una higuera que estaba llena de hojas, y él llegó con hambre, como ser humano llegó con hambre a buscar algo para comer, y encontró que no había nada en la higuera, que la higuera eran puras hojas, y el Señor la maldijo, y dijo, nunca más haya fruto en ti, y esa higuera hasta ahí llegó. Entonces, esa higuera siempre, de acuerdo a la escritura, representa a Israel. El Señor llegó con esa hambre, ese deseo de encontrar en Israel lo que Él había depositado, lo que Él había dado, esa santidad que le pidió al pueblo. Y llega y lo encuentra lleno de religiosidad. Sí, hacían muchas obras, vestimentas muy hermosas, sacrificios, caminatas, todas las fiestas de las lunas, las fiestas de las enramadas, lo que hacían como camping y todo eso, recordando cuando salieron de Egipto. Estaban haciendo todo, legalmente, religiosamente lo estaban haciendo, tenían muchas obras. Y el Señor, Dios, tenía hambre de ese pueblo. Y el Señor mismo, ahora Él desea en nosotros, como el Espíritu nos anhela, Él tiene el deseo, pueden verlo como esa hambre de que nosotros tengamos fruto. Entonces llega el Señor y nos encuentra llenos de hojas. Tenemos mucha actividad en el trabajo, en el deporte, en la casa, el trabajo. Podemos nombrar lo que sea, tenemos mucha actividad, tenemos muchas hojas y parecemos como que somos árboles frondosos. Pero realmente cuando llegue el Señor y esculca en nuestras hojas encontrará fruto. Vemos que el Señor es un Dios paciente y misericordioso, pero a esa higuera le dijo, no más haya fruto en ti. Y eso fue para Israel. Israel desde entonces Israel se cerró a los oídos, no quiso la palabra de Dios, lo rechazó Israel como nación, y hasta la fecha está igual, hasta el día que venga su redención, la promesa. Entonces vemos que el Señor, Él desea que haya un templo ordenado, limpio y santificado, consagrado a Él. Vamos a ver una escritura más, en Marcos 11 del 15 al 18. Dice aquí en el libro de Marcos: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vemos que había un mercado, había mucha actividad, y les volcó las mesas a los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahí estaba el negocio en grande, tenía mucha actividad Israel, pero todo era superficial y todo era para su beneficio propio material y del ego, que ellos fueran exaltados y no Dios. Dice en el 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vemos ahí que el Señor limpió, quitó todo y no quería que hubiera ya actividad en el templo, porque nada de lo que hacían allí era agradable. No era agradable a los ojos de Dios, no porque no estuvieran haciendo el rito, sino que era algo vacío. Entonces dice que no les permitía que llevaran ningún utensilio. Nosotros somos utensilios a las manos de Dios y nosotros queremos ser usados. Entonces tenemos que estar ordenados, como su palabra nos pide. Dice en el 17, y Él les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Vemos otra vez en el 17, les dice, y Jesús les enseñaba, el Espíritu Santo ahora Él es nuestro Maestro, es el que la gente todavía no se acaba de sentar en la silla y ya le están diciendo cuánto dinero debe de dar y cuánto dinero debe donar y cuánto dinero tiene que pagar y vendiéndole, como hacían en el tiempo antiguo la Iglesia Católica, vendiendo indulgencias. Y ahora en muchas iglesias cristianas lastimosamente están como cueva de ladrones haciendo algo Yo así. escuchaba acerca de esta iglesia, de las iglesias de la prosperidad, que decían que tienen a la gente engañada, que pobrecita de los miembros de esas iglesias porque los tienen engañados, pero en realidad no es así. Es que el corazón de ellos quieren escuchar prosperidad, quieren escuchar que van a ser bendecidos económicamente, financieramente. Entonces ellos están ahí no porque están siendo engañados, porque ellos quieren eso de Dios, como si Dios fuera un mago, como si Dios estuviera al servicio de ellos, como si Dios les tiene que dar lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos anhelan. Y es el corazón duro y el corazón perverso también de los miembros. Claro que de los supuestos apóstoles, pastores, lo que sea, pero los miembros que eso en busca de prosperidad van, por eso se acercan a Dios, por la prosperidad. Sí, entonces vemos que el Señor aquí les estaba diciendo a este pueblo que no está escrito, y nosotros debemos de verlo ahora, que no está escrito. Y leíamos en el otro anterior acerca de no solamente leer, sino Él nos pide que llevemos la escritura a la obediencia. Ya ves, ahí es donde nos rechinan las tuercas, me incluyo yo. O sea, todos como seres humanos leemos, escucha bonito y meditamos la palabra, pero el otro paso es llevarla a la obediencia, a hacer lo que el Señor quiere. Entonces el Señor no consiente que hagamos las cosas fuera de orden, de acuerdo a nuestra carne. Eso no le agrada al Señor. Vemos que viene a la memoria a los hijos de Aarón. El Señor les había dado una ordenanza cómo debían de servir en el templo, consagrados al templo, y ellos empezaron a servir de acuerdo a su carne y se encontró falla en ellos y el Señor los tuvo que quitar del camino porque encendieron un fuego extraño. Pero bueno, nos hablamos acerca de el tema es Jesús limpia el templo. Entonces queremos que Él nos ayude a limpiar nuestro templo, que nos dé sabiduría para hacerlo por medio de su palabra. Vamos a terminar en Lucas 19, 45, 48. Prácticamente los tres evangelios hablan acerca del mismo tema, pero lo expresan un poquito diferente. Lucas 19, y de ahí vamos a mirar el 45 al 48. Y dice una vez más ahí, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces vemos aquí la importancia de que el Señor no solamente entró y limpió el lugar, sino que entró y ordenó y estaba enseñándoles. Nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando aceptamos al Señor, Él vino, entró, limpió todo lo que había adentro y ordenó. Y ahora Él nos está enseñando por medio de su palabra, por medio de la Escritura, pero a nosotros nos ha dado una responsabilidad que nosotros busquemos del Señor. Entonces el tema de hoy, más que todo, lo que tenemos es que meditar cómo está nuestro templo. Que así como el Señor Jesucristo entró de improviso en el templo de Israel, el Espíritu Santo, imagínense que de momento, dicen en inglés, hicieron search dentro de nosotros, así de sorpresa nos agarre y empiece a aventar las cosas para afuera de lo que no le guste. Y empecemos a meditar, bueno, ¿cuáles son las cosas que empezaría a echar para afuera?
Porque cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios, empezamos a encontrar los defectos que tenemos guardadillos ahí, que nomás sabemos nosotros. Pero que de acuerdo a ponerlo en la balanza de Dios, ponerlo en el peso de la balanza de Dios, sabemos que no, eso no pasa el test. Entonces esa es la tarea de nosotros del mensaje de este día, es Jesús limpia el templo. Meditemos qué es lo que hay dentro de nosotros que tiene que ser quitado. Y para que nosotros podamos cumplir en la santificación, en la palabra, en la sumisión. Él es el que nos santifica, pero nosotros por medio de la sumisión, en la obediencia, alcanzamos bendición. Amén. ¿Sí, mi hermano? Quería comentar así rápidamente acerca de precisamente esta limpieza que uno se da cuenta cuando hay algo que nos está apartando de Dios. Y en su momento fue mucho el teléfono, precisamente las redes era lo que me estaba, ahora sí que todavía, pero menos. Pero llegó un momento que dije, bueno, creo que una solución es desconectarme, quitar el Facebook, quitar el WhatsApp, quitar varias de estas aplicaciones, y dije, bueno, creo que esa es la mejor forma. Pero es como cuando tiene uno una adicción que por algún tiempo está bien, pero después hay algo en uno que, bueno, voy a conectarme un ratito nada más, voy a bajar la aplicación nada más cada 15 días para checar cómo está todo y después la vuelvo a bajar, ¿no? Y así después lo hice y después ya se fueron acortando los tiempos y cuando me di cuenta ya otra vez tenía el Facebook, ya otra vez tenía el WhatsApp y dije, no es posible. Dije, creo que los esfuerzos propios no son confiables, uno mismo, se engaña a uno mismo. Entonces lo que hice para limpiar el templo, pues bueno, comencé a leer la escritura más y versos como ese verso que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Realmente es el dominio propio que hoy ya lo podemos sujetar, no solamente eso, sino cualquier tipo de cosas. Podemos limpiarnos porque tenemos el poder de Dios para hacerlo. Y dije yo, bueno, si así fuera, que quitando las redes y qué tal allá en el mundo también con mis compañeros, por ejemplo, que ando en un grupo ahí que solamente hablan malas palabras, y digo, entonces voy a acabar en una cueva solamente porque si no quiero contaminarme, si no quiero que los demás influyan sobre mí y yo soy débil, no. Yo creo que Dios quiere que yo esté ahí y que yo dé testimonio de qué es lo que Dios hace en uno para poder primero limpiar en uno cualquier tipo de impureza y demostrarle a los demás que uno puede traer el teléfono, puede traer las redes y las puede usar correctamente, las puede usar para un buen uso y puede uno dominar este tipo de cosas, ¿sí? Solamente lo necesario, pero sentirse uno en paz de que está uno bien conectado con Dios, aún con que aquí estén todas las aplicaciones del mundo, si nosotros sabemos manejarlas como debe de ser, e incluso para compartir la palabra de Dios. Entonces yo creo que hasta la tecnología puede ser ocupada. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, no? Se está expandiendo el evangelio, hay mucha basura, sabemos, pero cuando ponemos la palabra tal y como está aquí y la ponemos en el teléfono, la palabra es la que tiene el poder. Entonces, pues quería compartirles esto para que les pueda ayudar a limpiar su templo. Si tal vez están batallando con lo mismo, pues bueno, eso es lo que pasó conmigo. Entonces vemos que hay varias cosas que nos pueden distraer. Para cada persona puede ser diferente, pero hablando acerca de la tecnología es algo que el mundo en general nos ha llevado y nos lleva para allá. Porque así como dice el hermano Nelson, cuando empezaba con las aplicaciones, dije, yo no voy a bajar esta y esta aplicación porque me pide que tiene acceso a mi micrófono y que la cámara, y loco, les voy a dar yo acceso. Pues, ay, pero se me quita suave la aplicación. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Duré así unos 6 meses, un año que se pedían esos datos y yo no los tenía. Y
después dije, no, pero sí ocupo el servicio. Y fui bajando, ¿no? Bajando. Y ahora tenemos todos los datos, y ya estamos bien adentro ahí. Pero vemos qué tan saturado está el sistema del mundo en general que la atrapa, no solamente a los niños. Muchas veces en la iglesia dicen, no, cuiden a los niños, se le pasan en el videogame o en la computadora, y los adultos, ¿qué? Si hacemos un test y apagáramos el wifi unas 2 horas en la casa, ya no saben qué hacer. Empiezan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo mi tele, mi teléfono, yo que... No hay wifi. Hace unos, como un año a veces, cuando ya estaban pasando de que estaban en el teléfono, así, les decían, no, les voy a apagar el internet si no salen para afuera. Puro estar mirando tele. Es que no fue en el tiempo casi de la pandemia. Y a veces apagaba el internet. Y pronto salían de la escuela, ¿qué pasó? ¿Qué? No, solo hace un rato que les dé la... Yo la quiero. Entonces vemos que hay la reacción de que entonces despierta uno. Y realmente, eso hablamos del wifi en la casa, pero como tenemos free wifi en los teléfonos, donde quiera que andamos, y digo andamos, la gente va caminando, vamos caminando en el parque, así ya uno está manejando y contestando mensajes, y vemos que es un peligro. Pero bueno, volviendo a lo del tema, que el Señor quiere que limpiemos nuestro templo y nos consagremos a Él. El Señor nos da las herramientas y Él nos ayuda, y Él está disponible para hacer lo que es necesario. Padre Santo, bendito Dios poderoso, Señor, nos hemos reunido esta hora. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros. Tu consejo ha sido que ordenemos nuestro templo, lo limpiemos, aquellas cosas que estorban, mi Dios, para que tu Espíritu Santo esté alegre, esté cómodo dentro de nosotros, que haya gozo. Cuando el Espíritu Santo se goce en nosotros, nos gozamos. Es porque hay una comunión genuina, verdadera, Padre. Necesitamos de tu gracia, de tu cuidado, de tu misericordia, Padre. Mira, cada uno hemos de puesto nuestros hijos, nuestra Señor, mirada y nuestras nuestra jovencitas, atención Señor más Dios. en otras Te cosas pido que por en cada ti. uno de los niños, Bendito Señor, en Rey. este lugar, que tu Ayúdanos, bendición sea ayúdanos, puesta, Padre Señor, eterno, ese para sello de que salvación, seas tú el bendito que Dios, nos la limpie promesa, este para que templo, nuestros hijos, este Señor, a cuerpo su que edad tú nos has madura, dado, Señor, amado también Dios, te conozcan y es el no se templo aparten de sus de tu caminos. santa Recibe presencia. honra y recibe gloria. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Aleluya. alabamos el En nombre el de nombre Dios. de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor.